Bienvenidos un día más al canal. Como pueden darse cuenta, ahora tengo presentación distinta, nueva imagen. No es posible que la voz esté mucho mejor ya que sigo siendo la misma persona. Sin embargo, el día de hoy, sin más preámbulo, quiero hablar de El secreto de Summerburn, novela escrita por Emma Rose y que están viendo en este momento en pantalla. Y el Destripando de hoy tiene distintos puntos. He estado revisando algunos de los videos anteriores y también me comentaron por ahí que se nota mucho que una novela me gusta porque no doy puntos negativos. Lo que ocurre es que si la novela tiene más puntos positivos, no me voy a poner a criticar las pocas cosas negativas que tiene, como si quisiera destruirla porque sería un poco raro. De la misma manera, cuando hay una novela que me parece mayormente mala, voy a hablar de las cosas malas porque no estoy tratando de salvarla. Lo principal en este canal siempre va a ser la honestidad, que a muchos les falta por ahí. Y me da lo mismo que esta novela haya llegado a mis manos porque a través de una editorial que es Urano Ediciones, para hacer una reseña. Yo tengo que ser honesto con lo que estoy diciendo y destacar puntos positivos, negativos, cosas que me parecen que sean reseñables de la historia y no tiene que ver con quedar bien con la compañía. Y las editoriales no deberían molestarse cuando uno dice la verdad porque ellos saben el material que están poniendo a la venta. Que algunos editores no lo quieran reconocer o tengan la piel muy sensible, literalmente no es mi problema. Ahora, en principio, la portada de este libro es horrible y la razón por la que lo estoy diciendo es porque desde que vi la portada, a mí me llamó la atención por la sinopsis de la contratapa, de la contracubierta en realidad, pero cuando vi porque estoy diciendo portada, pero en realidad estoy hablando de la cubierta porque esto que están viendo en pantalla es la portada y esto que están viendo ahora es la cubierta. Ahora, dejando los tecnicismos de lado, la razón por la que no me gusta esta cubierta es porque encuentro que es muy noventera en el mal sentido de la palabra. Es como esas películas de suspense que pasaban en televisión abierta o en el cable, que no eran demasiado buenas y que trataban como de ponerles un póster, entre comillas, o un título que llamara la atención. Y esto de que la imagen esté como muy pixelada y rasgada, es como, por alguna razón tuve como una imagen de la mano que mece la cuna, aunque visualmente no tiene nada que ver con eso, pero al mismo tiempo sí, ya voy a ir a esa parte. Eh, Ahora, lo bueno es que la cubierta del libro en este caso no habla por el libro y como muy bien dice la frase, no hay que guiarse por un libro a través de la cubierta que tiene. Entiendo el concepto, entiendo que pongan esta imagen rasgada porque tiene que ver con cómo es que funciona la historia y qué es lo que están tratando de revelar como una forma de un teaser de lo que va a pasar, pero podrían haberlo hecho de otra manera. Siento que esta cubierta se ve anticuada en el mal sentido de la palabra. Ahora, en esta historia, pasando del lado otros detalles, otra cosa que me molesta, y eso sí lo quiero decir, la novela se llama The Au Pair. Una au pair es una persona que eran jóvenes estudiantes que estuvieran como en high school antes de la universidad, que eran contratadas para cuidar a un niño en una casa. ¿Por qué se diferencia de una niñera? Porque en realidad es una persona que se le da alojamiento en la casa en donde va a trabajar y la idea es que más que tomar el papel como de reemplazar a la madre o estar como haciendo clases, la idea es que sea como más una compañera del niño en cuestión. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dinero y puede hacerlo, no como los pobres que nos tenemos que arreglar como sea. Y siento que, y yo dije esto en Instagram cuando hice el primeras impresiones de este libro, y sería bueno que me siguieran en Instagram porque ahí tengo material exclusivo. La razón por la que me molesta que le hayan cambiado el título es porque El secreto de Summerburn es lo que junto con la imagen de la cubierta me da esa imagen de tratar de hacer el punch, de decir, pongámosle el secreto de algo porque eso hace que tú pienses automáticamente que es un thriller, pero si ya está categorizado ahí, ya dice en la reseña de la contracubierta qué tipo de novela es y que hay un secreto y que ¿qué pasó? Porque hay un solo niño en la foto si son mellizos. Entonces no es necesario que encima en la contracubierta pongas una pregunta tras otra después de la sinopsis y tampoco es necesario que le cambies el título porque a pesar de que mucha gente se esfuerza en demostrar lo contrario, mi opinión es que el público no es tonto y pueden entender un título en otro idioma. En esta historia vamos a conocer
lo que se está contando en dos tiempos diferentes, y sé que muchas veces me he quejado de que cuando... A ver, no, antes de decir si me estoy quejando o no de algo, quiero hacer un paralelo sin entrar en hacer un versus, que a todo esto tengo que volver a hacer versus. Siempre he dicho que a mí me puede gustar o no un estilo narrativo, una voz dentro de la obra, pero eso va a quedar en un segundo lugar si está bien planteado. Esta historia está planteada en dos tiempos, como esa basura de Malibú renace, y está relatada en primera persona como esa otra basura ¿cómo se llamaba? La estrella más estúpida. Pero en este caso está bien aplicado porque al ser un thriller, y creo que mencioné esto en el Destripando Libros que hice de otra novela que no recuerdo en este momento, ¿cuál es esa otra novela en donde dije eso? De Emma en la noche. Emma en la noche está escrito en primera persona y es un thriller también. L- Siento que el primera persona en un thriller, sobre todo que tiene aspectos psicológicos como este y también como Emma en la noche, que podrían ir a verla el Destripando también, funciona bien porque te- estás acompañando al personaje y la verdad es relativa. Estás acompañando a esta persona que en cierto momento cree que algo pasa de una manera y después cree que no. Entonces, que la historia esté contada en dos tiempos, aquí funciona no como tú, Malibu renace, y el primera persona funciona no como tú, la estrella más estúpida, porque es funcional a la obra y permite que la historia avance de la forma en que tiene que avanzar, generando este aspecto en una de las historias de estar perdido, de no saber muy bien en qué creer, y en la otra de ir perdiendo esa seguridad o revivir traumas del pasado. No voy a entrar en toda la sinopsis ni en el detalle de la historia, pero en el presente Summerburn es una casa en Estados Unidos o en Inglaterra, que es donde ocurre esta historia. Les encanta ponerle nombre a las casas, la gente que tiene dinero, y también gente que no tiene mucho dinero también. Tengo que decir que tiene un cierto toque eso de que el lugar en donde vives tenga un nombre más que solo un número. Summerburn es una casa, es bastante antigua a estas alturas. Se trata de gente que tiene una cierta cantidad de dinero. No es como que son la familia real o los duques de algo, pero es gente lo suficientemente importante en el lugar en donde viven, y esto es importante para la trama. Ahora, se murió el papá de Serafin, Danny y el hermano mayor que se llama Edwin, y él murió en un accidente que en la primera línea en donde dicen que murió en un accidente, yo dije, no fue un accidente, y esto podría ser predecible y tendría cierta razón, pero aquí tengo que darle un punto al libro porque como yo ya he leído muchas novelas de misterio y novelas de asesinatos, tiendo a pensar mal de las muertes de los personajes en general. Y la cosa es que Serafín vivía con él, pero el papá por el trabajo como que estaba yendo y viniendo igual que los hermanos. Es decir, ella estaba principalmente sola en casa. Serafín es un personaje interesante. No, un momento, voy a ir a eso después. ¿En qué estaba? Sí, el papá muere, Serafín está obviamente sufriendo el estrés postraumático de esta muerte, que ella no estaba ahí cuando murió, de estar viviendo toda esta situación, el miedo, la tristeza, la confusión, la situación que tú no sabes cómo enfrentarla. La cosa es, están en ese aspecto y luego de que el papá murió, que ya a estas alturas ya lo enterraron, están en el punto de tomar de ordenar sus cosas, de revisar sus pertenencias, etcétera. Y en ese contexto es que se encuentra la fotografía en donde sale el papá, la mamá, que también está muerta, con Edwin, que es el hermano mayor, y la mamá tiene un bebé en los brazos, mientras que ella y Dani son mellizos. Y uno diría, considerando que para la edad que tiene, sacaron la foto en los 80, finales de los 80, esto significa que en esa época no era como ahora en que uno simplemente saca el celular y saca un montón de fotos en un contexto, había que preparar la cámara, ponerse ahí, entonces, ¿por qué si acabas de tener mellizos te sacarías la foto con uno solo de ellos? Este planteamiento es interesante porque se trata de una situación que te queda como en el aire y tú dices, sí, cierto, ¿por qué será así? ¿Por qué te sacaste la foto de esa manera? Y podría parecer irrelevante, pero ella empieza a analizar eso, y hay otro asunto que también es interesante, que es que el sentimiento de pérdida también genera un sentimiento de necesidad de recuperar recuerdos, de no perder memorias,
cuando ya perdiste a la persona, y hay que decir que acabas de perder al padre, la madre murió cuando ellos, prácticamente después de la foto, la mamá murió, es decir, la situación de la muerte del padre lo que hace es detonar otra serie de preguntas porque siempre ellos han sabido que la madre se suicidó porque estaba pasando por una situación mental muy complicada y terminó suicidándose tirándose por el acantilado que está detrás de Summerburn, porque a la gente en Estados Unidos y en Inglaterra le encanta poner casas delante de acantilados, y sin embargo en la foto ella se ve contenta. Entonces eso, junto con la muerte del padre, y que es un solo bebé, y que la foto es inmediatamente después de haber de que los bebés hubieran nacido, y que por lo tanto, como son bebés, no se sabe cuál de los dos es, porque no es como que ya está con tal ropa, es como que está envuelto como en las cobijas cuando prácticamente el bebé acaba de nacer. Entonces, la pregunta que le surge a Serafín es, ¿cuál de los dos es? Y después de eso, ¿por qué solo hay uno? Y después de eso, ¿por qué no está el otro? Y después de eso, ¿por qué la vieja, la abuela, Vera, siempre ha tenido predilección por el otro mellizo y no por ella? ¿Y por qué la abuela le ha dicho que ella le va a dejar Summerborn al mellizo cuando en realidad es ella la que pasa más tiempo ahí? ¿Y por qué ella siempre se ha sentido como menos parte de la familia, como que los otros dos encajan mejor en todo a excepción de ella? Y toda esta escalera de sugerencias y de... No, no son sugerencias, son esto otro que se me olvidó la palabra, es una cadena de, cuando me acuerde cómo se dice, de sospechas, hace que ella se empiece a plantar más y más y más y más preguntas que, como digo, a principio podría parecer que no tiene importancia, que simplemente son como desvaríos, o ni siquiera desvaríos, sino que la persona está como dando tumbos desde un lado hacia el otro por la situación en la que está, pero al mismo tiempo tiene un cierto tipo de razón, y aparte de esto se suma otra cosa, que la au pair de Edwin, que es Laura, desapareció justo después de eso. Entonces, tú ya te empiezas a preguntar, bueno, ok, es que la mamá se suicidó y entonces la au pair quedó traumatizada y decidió irse. O la echaron, o la despidieron, o por la situación de lo que pasó, y porque después llegó la policía, etcétera. Pero al mismo tiempo es como si ella hubiera desaparecido al mismo tiempo que el bebé. ¿Y cuál de los dos bebés es? Y además, ¿por qué en el pueblo hay como... Y además hay como una leyenda urbana en los alrededores de que los mellizos de Summerburn nunca sobreviven, y resulta que Theo, el hermano mellizo de Edwin, que es el hermano mayor, murió cuando era pequeño, y resulta que el hermano de la mamá que se suicidó también murió. Entonces ya la situación se vuelve muy rara y Serafín decide investigar. Y el primer punto, porque como el papá está muerto, no tiene forma de preguntarle, y la mamá también está muerta, y la vieja no parece ser una persona que tenga interés en hablar, entonces ella decide investigar por su cuenta y localizar a Laura para tratar de averiguar quién es el bebé de esa foto y poder esclarecer este misterio que parecería irrelevante pero que en realidad no lo es. Y en esta parte es donde tengo que hablar de la parte, valga la redundancia, de Laura, que ocurre en el mismo lugar, pero antes de que nacieran los mellizos. eh, Creo, no, ya ni me acuerdo lo que dije al principio de este mismo video, no importa. Laura es una chica que está como en high school aproximadamente, antes de dar los exámenes, porque según lo que se indica al principio, no dio bien los exámenes y tiene que volver a rendirlos, así que se toma un tiempo y entra a este trabajo en Summerborn de au pair de Edwin, y se entiende desde un principio que se trata de una persona que no es del mismo estatus, que es una persona no que está tirada en el suelo de pobre, sino que es de una clase trabajadora, y por lo tanto llega a este lugar contratada, que es una casa no lujosa como las casas de las telenovelas, pero es una casa bastante grande, hay recursos, no solo para pagarle a ella, sino que se nota en todo lo que hay alrededor, que se trata de algo lo suficientemente adinerado, y es bien recibida en el sentido de que las personas no reaccionan como si ella fuera una, comillas, empleada, sino como que fuera, comillas, una persona. Ahora, en esta parte tengo que hacer un inciso y decir que hay ciertas personas que tienen dinero que nos tratan a nosotros, a los que somos pobres, como si fuéramos seres humanos. Sin embargo, eso no significa que realmente nos consideren iguales a ellos. Entonces ella empieza a trabajar en Summerborn como au pair,
Y desde un principio se nota que la situación es rara porque es de estos matrimonios. Hay lugares en donde se usa bastante que la gente vive en un lugar, pero el trabajo de uno de ellos, o de los dos, o da lo mismo, es en otra parte de la ciudad, porque Summerburn no es parte de la ciudad, está como hacia la periferia, entre comillas, no periferia en el sentido de barrios pobres, sino en el otro sentido. Y ella y Dominic, el padre, el marido, en este caso el padre del niño, el marido de la muerte, de la esposa, sí, de quién más iba a ser, él no trabaja ahí cerca, sino que se va prácticamente hasta toda la semana fuera. Ruth está todo el tiempo en la casa y es una persona que es un poco inestable, lo que por una parte se puede entender por lo que ya mencioné antes y porque se le murió el mellizo de Edwin. Y entonces es una persona que es inestable de carácter y de comportamiento, lo cual explica por qué contrataron una au pair para que el niño no esté todo el tiempo dándole vueltas encima a la madre. Y además, porque como también lo dije en este mismo video, la gente con dinero puede darse esos lujos. Uno cuando tiene problemas mentales y alguien a quien cuidar tiene que seguir cuidando a esa persona y punto. La cosa es, al principio todo empieza como cuento de hadas y aquí quien maneja todo en el aspecto tanto de manipular la información como gestionar contratos, pagar, etcétera, es Vera porque ella es la dueña de Summerburn, a pesar de que quien vive ahí no es ella porque ella vive en Winterborn, que es otra casa que está en otra parte. La cuestión es que Vera, súper amable, sí, te vamos a pagar esto, ojalá que no te maltraten, y por el lado de la gente de la casa, tanto Ruth como Dominic, qué bueno que estás acá, te llevaste muy bien con el niño desde un principio, qué bueno que nos vas a ayudar, etcétera, 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 y todos diríamos que esto es un cuento de hadas, pero claramente no lo es, porque ya sabemos, o en teoría, no importa, la cosa es que la historia sigue avanzando y este aparente trabajo idílico no lo es, en una casa idílica que tampoco lo es, con un matrimonio idílico que tampoco lo es, porque el matrimonio tiene una relación bien tirante y encima anda dando vueltas por ahí Alex, que es un amigo de la familia, se da a entender que era como más amigo de Dominic y que desde el primer momento en que se ve en la historia se entiende que tiene barra podría tener una relación con Ruth, lo cual efectivamente termina sucediendo. Y en esta parte tengo que decir algo que tendría que haber dicho al principio de este video, pero se me pasó por alto y no lo voy a editar para poner esta parte al principio. Pero sí tengo un registro histórico y es que en el primeras impresiones que hice en Instagram, donde deberían seguirme, dije que yo cuando empecé a leer tenía una idea de qué era lo que iba a pasar en el libro. Ahora, la idea que yo tenía al momento de comenzar a leer el libro, es decir, cuando llevaba uno o dos capítulos, no recuerdo exactamente cuánto llevaba, pero iba por ahí, dije que la idea que yo tenía es que Seraphine era hija de la au pair. Ahora, como se trata de mellizos, y en la foto había uno, la lógica era que uno de los dos no era, o sea, que los niños no eran mellizos porque en realidad los mellizos no siempre se parecen. Y además siendo hombre y mujer, eso hace más diferencia. Y como buena historia de una persona pobre que está trabajando en la casa de una persona con dinero, se convierte por una parte en la confidente y por otra parte en la espectadora de los conflictos del matrimonio, de que Alex aparece y se tira ojitos con Ruth, que Ruth pelea con Dominic, que Dominic está enojado pero después están bien, que se arreglan, que se enojan, que aquí, que allá, etcétera. Y en este devenir ella va a terminar involucrada al nivel en que uno como pobre se involucra en estas situaciones, que es ser un mueble más en el lugar, que termina enterándose de muchas cosas. Sin embargo, es una chica joven, estamos hablando de los 80, entonces es una persona además vulnerable, no solo por el contexto social y económico en el que vive, sino por la situación que se va a saber después que ella experimentó. Y la cosa es que, como esto es un thriller, hay que plantear, y aquí tengo que decir que es un punto que me parece positivo del libro, porque tú cuando planteas un thriller tienes que mostrar una intriga al principio que a mí como lector me fuerce, entre comillas, me fuerce o me invite, da igual, a hacer el viaje junto con el personaje o los personajes. Laura tuvo una de estas situaciones que supongo que a la gente le suele pasar, en que ella estaba como vulnerable y Dominic
se acercó a ella y comenzaron como a conversar y estaban solos y una cosa llevó a la otra y ya saben cómo es la historia. Y después entró el pánico de, no, sí, aquí no ha pasado nada, hagamos como que no, etcétera. Y casi al mismo tiempo, Laura confirma que Ruth se está metiendo con Alex y poco tiempo después, Ruth confirma que está embarazada y le va a mentir a Dominic diciéndole que el bebé es de él, mientras que por otra parte le está confesando a Laura que el bebé... La situación es la siguiente y la voy a explicar lo más en línea posible porque en el libro se dan un par de vueltas y tengo que decir que en un momento tuve que detenerme y decir, sí, el norte es el norte, el sur, el este, etcétera, porque ya me estaba perdiendo. La cosa es, Laura se metió con Dominic, que está casado con Ruth, y Ruth se metió con Alex, que no está casado con nadie, y por quien Laura había desarrollado alguna especie de sentimiento por las suyas. Ruth se quedó embarazada de Alex. Laura también quedó embarazada, en este caso de Dominic, y tuvo mellizos. Y experimentó una situación que es, no me acuerdo en este momento la expresión médica, pero es como, así como existe el embarazo psicológico, existe una especie de no embarazo psicológico en que la mujer termina embarazada, pero como que su mente lo bloquea y físicamente no tiene los elementos suficientes. Es decir, Laura subió de peso, pero estaba todo el tiempo en Summerburn y estaba todo el tiempo como quieta con el niño o jugando en el sentido que no está cargando peso ni nada por el estilo. Y además, una de las actividades que más hacían en la casa eran como hornear pastelillos y hacer ese tipo de cosas en cocina, lo que quiere decir que subió de peso y como ella sabía que por una situación que en realidad no sé por qué no lo estoy diciendo si destripando libros es con spoilers. La cosa es que ella, previamente a que empezara su estancia en Summerburn, había tenido un novio de donde no tuvieron cuidado, ella quedó embarazada y el imbécil del marido nuevo de la madre la obligó a practicarse un aborto. Entonces, ella, siendo tan joven con esa situación traumática del pasado, y la situación que ya estaba viviendo en el presente, con los sentimientos complicados, vulnerable, en un ambiente que no era el suyo, y en que se dejó de llevar por una relación que sabía que no tenía ningún futuro, experimentó esta situación que no solo es mental, sino que también es física, en que tiene un aumento de peso, pero no es que le salga barriga propiamente tal, porque como que el cuerpo se opone a que eso suceda, de modo tal que, por coincidencia, el mismo día en que nació Serafín, que es hija de Ruth con Alex, ella tuvo después, de forma intempestiva, alcanza a llegar Dominic, que venía de viaje por el trabajo, y ese es el momento en donde se sacan la foto, que es la culpable de todo lo que he estado hablando durante este tiempo, y en ese momento Laura se empieza a sentir mal, y cuando va al baño, en vez de terminar vomitando, lo que termina es teniendo dos bebés, pero como no se trata de un embarazo en condiciones habituales ni sanas, nace uno de los bebés primero, y Dominic, como otro idiota, porque esta novela está llena de personajes idiotas, lo que dice es, básicamente aprovechando que ella está en un estado de trauma, la coacciona a que le deje el bebé y se lo lleva así como, ok, mientras mi esposa está durmiendo por el bebé que acaba de tener, yo voy a poner en esta cuna a este otro bebé y después lo vamos a arreglar de alguna manera. Laura tiene el nacimiento de el que sería su segundo bebé, que es el mellizo del anterior y que por lo tanto es el tercer bebé en discordia. Y justo en ese momento aparece Alex y al bebé al que encuentra es a este tercer bebé que es una niña, que es la niña, que es Kiara, que posteriormente va a ser criada por él, porque él piensa que ese bebé que Laura tiene en sus brazos es el hijo que tuvo él con Ruth, a pesar de que es el uno de los dos mellizos que tuvo Laura con Dominic. Ahora, ¿cómo se explica que finalmente Laura terminó desapareciendo para siempre? Y aquí es donde entra la vieja, porque resulta que la vieja se termina inmiscuyendo en todo esto, justo en esta misma situación, porque un momento antes de que llegara Alex, para lo que acabo de comentar, Ruth se le terminó de correr el puente completamente y salió con el bebé hacia el acantilado que está detrás de la casa. Total que después se descubre que en realidad Ruth se suicidó, pero el bebé sobrevivió y Vera estaba por las inmediaciones.
¿Pensaba yo en ese momento que Vera asesinó a Ruth? Sí. ¿Pienso que Vera asesinó también a Dominic? Sí. ¿Por qué? Porque cuando Vera regresa y se encuentra con Laura, que la ve en estado traumatizada, etcétera, ella de alguna manera como que entiende entre lo que el estado en el que está Laura y algo que alcanzó a decir Ruth antes de morir, que hay una situación extraña y que a lo mejor uno de los dos bebés, dos entre comillas, no es de Ruth o de Dominic realmente, y amenaza a Laura y le dice que se vaya para siempre. Y Laura, traumatizada, viendo que se acaban de llevar a sus dos bebés en destinos diferentes, pobre y enfrentada a una persona de dinero, no sabe qué hacer porque además viene de una casa en donde la acaban de obligar a abortar y termina accediendo y se va. Así que todo esto nos lleva a que fue Vera la que le envió la nota amenazante a Laura, y Vera trata de matar a Laura en el presente cuando después de un montón de situaciones Laura termina llegando a Summerburn creyendo que es una invitación de Serafín o de los hermanos, cuando en realidad es un intento de Vera por matarla para evitar que hable, y finalmente se termina descubriendo todo este cuento y a la vez respecto. ¿Y por qué digo que se descalabra? Porque me suena a que no es tan natural, a que sí, ok, descubriste ese lazo o esa situación, pero no me parece que eso baste como para que digas, bien, y ahora empecemos a tratar de conocernos y empecemos a juntarnos a ver qué pasa a futuro. Siento que por lo menos, para que no sonara tan a que la autora estaba tratando de arreglar todo al final, al menos un personaje debería haber tenido una actitud más absoluta y decir, ¿sabes qué? A mí no me importa la sangre. Yo la familia que tengo es aquella con la que me crié y no quiero saber nada más y lo voy a dejar hasta aquí. Sin embargo, en la suma, el libro me parece lo suficientemente satisfactorio. El asunto de quién es hijo de quién, yo me compliqué un poco diciéndolo ahora. A lo largo del libro y como va saltando entre el presente y el pasado, puede volverse incluso bastante complicado. Voy a dejar hasta aquí este Destripando Libros, que me salió larguísimo, pero creo que no me estoy dejando nada fuera y nos estamos encontrando pronto en otro video.